un poco más exhaustiva, ¿no? Que nos meta de lleno en el significado de Jesús sacerdote y Jesús víctima. ¿Cuál es el objetivo de estas dos sesiones de Jesús sacerdote y Jesús víctima? Pues el objetivo es de seguir profundizando en el misterio de Jesús sacerdote y víctima, a fin de que podamos seguir el ejemplo suyo y reforzar así nuestra vivencia del carisma particular que tenemos de la espiritualidad de la cruz, que es la dimensión sacerdotal, y yo añadiría victimal también, ¿vale? Justamente lo que estaba diciendo Gustavo hace un momento, ¿no? Ese es el objetivo, profundizar para seguir más a Jesús en esa característica tan fundamental suya de ser sacerdote y víctima, para que reforcemos nuestra vivencia del carisma. Esto es lo que se pretende, ¿no? Por tanto, la intuición general es Cristo, sacerdote y víctima. Esa es la idea central, vertebral, la esencia, el punto medular, yo diría, de la espiritualidad de la cruz. Ya hemos hablado, como decíamos antes, de todas las espiritualidades que son caminos para seguir a Jesús, en las que todas se fijan en un aspecto de Cristo para seguirlo, para identificarse con él. Para el caso particular nuestro, de la espiritualidad de la cruz, buscamos identificarnos y hacer crecer en nosotros las actitudes y sentimientos de Cristo, sacerdote y víctima. En eso nos fijamos. Y para eso, en el Nuevo Testamento, quien habla de eso es la carta a los hebreos. En los evangelios no se habla explícitamente nada de Jesús sacerdote, explícitamente no se dice nada. Quien comienza a hablar es la carta a los hebreos, como vamos a ver ahora. Y nos vamos a fijar en un autor, que es el que más sabe de todo eso, que es el padre Albert Benoit, el cardenal Albert Benoit, que ha escrito mucho sobre Cristo, sacerdote y víctima en la carta a los hebreos. Muchísimo. Es la autoridad máxima sobre este tema bíblicamente. Y por eso nos vamos a acercar a lo que él nos dice. Por tanto, lo que vamos a ver ahora es teología. Es una formación teológica que derivará en una formación espiritual, pero lo que vamos a ver hoy va a ser teología, que también nos sirve mucho. Es lo que pretendemos, formarnos, ¿no? Teológicamente también. Bueno, pues vamos al tema. Cristo sacerdote, Jesús sacerdote. Y para ello vamos a ver primero, vamos a aproximarnos al sacerdocio antiguo, al que había antes, ¿no? Para luego aterrizar en Cristo sacerdote. Bueno, pues continuamos. Cuando se habla de sacerdote, de sacerdocio, nosotros inmediatamente los católicos pensamos espontáneamente en los curas. Eso está claro. No, sacerdote, cura. En parroquias, en el ministerio del cura. Y sabemos muy bien, por otro lado, que todos los cristianos participamos del sacerdocio de Jesús, tal como lo dice el Concilio Vaticano II.
Y a lo mejor cuando hablamos de sacerdote pensamos en el Concilio Vaticano II, ¿no? O cuando se nos habla de sacerdote, pensamos en una celebración especial de los primeros jueves de mes, de Cristo, Eucaristía de Cristo, sumo y eterno sacerdote. A lo mejor nos vienen esas imágenes. Porque nos cuesta, por la formación y el acervo cultural que tenemos, nos cuesta trabajo darnos cuenta de que nuestra mentalidad en todos estos puntos está muy lejos de la de los cristianos de los primeros tiempos. ¿Por qué digo esto? Porque los primeros cristianos tienen que saber que los primeros cristianos de los primeros tiempos, cuando se les hablaba del sacerdote y del sacerdocio, inmediatamente pensaban en otra cosa. Pensaban en los sacerdotes judíos, en la inmolación de los animales en el templo de Jerusalén. Podían también pensar en los sacerdotes paganos y en los animales inmolados en los templos de los ídolos. Había sacerdotes en Roma, había sacerdotes en Grecia, había sacerdotes en Persia, había la casta sacerdotal de Egipto. Los primeros cristianos, cuando se les hablaba de sacerdocio y sacerdote, pensaban en estas cosas. No se les ocurría en ningún momento, no se les ocurría ni mucho menos poner esa categoría en Jesús. Nunca. Jamás. Ni tampoco a los apóstoles de Jesús. Jamás. Lo que resaltaba a sus ojos era más bien la diferencia que había entre los sacerdotes de otras religiones y nosotros los cristianos. Por tanto, ¿y por qué sucedía esto? Pues bueno, pues vamos a meternos en el porqué de sucedía esto. La primera idea, para los cristianos de la primera generación, para los apóstoles y los testigos de los apóstoles, jamás se les ocurría poner esta categoría de sacerdocio a Jesús. Jamás. Porque les traía precisamente todo lo contrario, a la mente todo lo contrario, los ritos en el templo contra los que Jesús atacó, acuérdense, el modo de efectuar los ritos con animales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues vamos a meternos en el por qué sucedía esto. El primer punto va a ser ver cómo el sacerdocio surge como un modo de establecer una relación. Por eso lo llamo así, sacerdocio y relaciones interpersonales. Las atribuciones de los sacerdotes judíos eran muy variadas, pero muchísimo. Fíjense, se podría hacer de ellas una numeración muy pintoresca como la que aparece aquí, ¿no? El sacerdote estaba para hacer sacrificios rituales, eso se ve en el Levítico. Los 9 primeros capítulos hablan de los ritos, cómo tienen que hacer los ritos los sacerdotes. Pero también en los capítulos 13 a 14 del Levítico se habla del sacerdote como el que efectuaba el control sanitario. También. Al sacerdote se le llevaban los enfermos de la piel, los que tenían las llagas, los que tenían erupciones, los que tenían fiebres, y entonces ellos determinaban, tienen que ver esto, Moisés les dice, el sacerdote tiene que ver esto, el sacerdote tiene que ver si la piel evoluciona, el sacerdote tiene que ver, en fin, para tomar controles sanitarios en el pueblo. Pero también los sacerdotes estaban para echar suertes. Había una especie de dados que se llamaban los urín y los turín, unos que eran blancos y otros que eran negros, y entonces se ponían en una bolsa
y en función del resultado que salía, pues esa era la voluntad de Dios, ¿no? O sea, echaban suertes también. También los sacerdotes, como se dice en el Deuteronomio, estaban puestos para enseñar las normas, la ley divina, también para eso, ¿no? También, como se dice en el libro de los Números, cómo tenían que hacer las bendiciones. Yahvé les dice, bendecirán de esta forma, primero dirán esto, luego dirán los otros. O sea, los sacerdotes también eran para dar bendiciones. También incluso hacían de jueces, tenían atribuciones jurídicas, delimitaban las responsabilidades del hombre, la mujer en caso de divorcio, por ejemplo, daban sentencias en determinados problemas sociales del pueblo, como digo, en fin, como ven, la variedad de las atribuciones del sacerdote eran muy diversas. Y estas atribuciones han ido tomando formas muy distintas con el correr de los siglos, ¿no? Pero, si por encima de esta diversidad intentamos captar el motivo más profundo de la institución sacerdotal, descubrimos que se trata de una cuestión de relaciones entre personas, en realidad. Mucho mejor que la filosofía griega, por ejemplo, la revelación bíblica nos hace tomar conciencia de la importancia fundamental que tienen las relaciones interpersonales para la existencia humana. En esto va de acuerdo perfectamente con una corriente muy importante del pensamiento moderno, bien lo sabemos, y de las ciencias del hombre, que insisten mucho en este punto, que el hombre es hombre, el ser humano es ser humano en la medida en que se relaciona con los demás. En el encuentro con los demás, con el otro, es donde la persona se despierta y empieza a crecer como tal, ¿no? Una persona aislada es una persona que se enquista y que por lo tanto no evoluciona. La conquista progresiva del mundo exterior no es posible más que con el establecimiento de múltiples formas de relaciones interpersonales. Lo tenemos claro. Nuestra existencia está basada en relaciones personales. Pues bien, entre las relaciones constitutivas de la persona humana hay una que es realmente fundamental, aun cuando no se tenga clara conciencia de ella. Las demás relaciones nos afectan más que en algún modo o en algún sector de nuestra existencia, ¿no? Y se sitúan en distintos niveles variables. Por ejemplo, yo me relaciono con los amigos de una forma, me relaciono con mi jefe de trabajo de otra forma, está a otro nivel, me relaciono con mi pareja de una manera más íntima, es otro nivel. O sea, hay distintas formas y distintos niveles de relación entre las personas. Condiciona además a todas las relaciones a las otras relaciones. Es en función de cómo yo tenga mis relaciones personales en los distintos niveles de mi ser, eso también va a condicionar mis relaciones con los demás, ¿no? Se trata, por tanto, de la relación más fundamental, que es de la relación con Dios. El hombre es un ser llamado a entrar en relación con Dios. Y no hay nada tan importante para él como dar respuesta a esta vocación que tiene de estar relacionado con Dios, sea o no consciente. Y en su esfuerzo para llegar a una existencia verdaderamente humana, los hombres han reconocido desde los tiempos memorables ese rasgo esencial de su situación, mi relación con Dios. Somos seres llamados a esa relación profunda. Y desde siempre, aunque no le pongamos nombre, el hombre el ser humano se siente llamado como un peso gravitatorio, como si fuera
un centro gravitacional, esa orientación hacia un ser supremo, a relacionarse con él. Pero ante esta comprobación son posibles 3 actitudes. O sea, ante este peso de gravedad que yo siento que está en el centro de mi ser, hay 3 actitudes. La primera es completamente negativa, o sea, una repulsa de la dimensión religiosa, que para ser todavía más radical llega incluso a negar la existencia de Dios. No. Es una solución simple en apariencia, pero que conduce, desde nuestro punto de vista, al desastre definitivo de la persona, porque no llega a lo más hondo de sí misma, ¿no? Cuando se niega esa dimensión, ¿no? Existe una segunda actitud, aparentemente positiva. Es en realidad otra forma de repulsa, ¿no? Se trata del individualismo religioso. Uno se abre teóricamente a la relación con Dios, pero pretende restringirla a los límites de la vida psicológica individual, impidiendo que desborde en los otros sectores de mi existencia. Es decir, mi relación con Dios, que esto en muchos de los cristianos de hoy, católicos, es una relación personal conmigo mismo, que no afecta ni va a afectar a mis relaciones interpersonales, a mis relaciones laborales, a mi modo de expresarme en la vida, ¿no? Es una actitud hoy incoherente. La relación con Dios no puede ser auténtica más que cuando es acogida como algo fundamental, como la relación que sostiene y orienta las demás relaciones. Si no, en realidad es como la primera. Por eso digo que aparentemente es positiva, pero en realidad no. Por consiguiente, hay que aceptar que existe una tercera solución, que no es la atea y que tampoco es el individualismo religioso. Es una solución que corresponde plenamente a la vocación humana. A esta exigencia es a la que quiere responder la institución del sacerdocio. La institución del sacerdocio quiere responder a esta exigencia. Estamos hablando del sacerdocio antiguo, ¿eh? No pierdan la orientación. Pero el sacerdote se instituye para responder a la relación fundamental entre el hombre y Dios. Por tanto, está al servicio del grupo en su conjunto y, por tanto, al servicio de cada uno de los miembros del grupo, para todo aquello que toca a las relaciones con Dios. En otras palabras, el sacerdote tiene un papel mediador, porque se trata de ser puente, de establecer las relaciones entre Dios y el ser humano. Por eso se instituyó en Israel el sacerdocio, la casta sacerdotal. Pero vamos a ver esto en más profundidad. Vamos a ver cuál es la relación que hay entre el sacerdote y el culto ritual. Sabemos que los pueblos antiguos y particularmente el pueblo de Israel comprendieron muy bien la dificultad de esa empresa, de establecer las relaciones con Dios. Tuvieron un sentimiento agudo de distancia, lógicamente. La distancia que separa a Dios con el ser humano. ¿Cómo podría un ser humano débil y miserable ponerse en contacto con el ser 3 veces santo? Con el fuego devorador que dice el Deuteronomio o Isaías, ¿no?
Cuando Dios se manifiesta, el hombre se siente invadido de pánico. Se tapa la cara. No puede. Acuérdense las experiencias de los profetas. Dios mío, he visto a Dios, voy a morir, ¿no? Porque como es el totalmente otro, y yo soy el totalmente nada, la distancia era infinita. La luz fulgurante de Dios es demasiado fuerte para nuestros ojos enfermos. La generosidad apasionada de Dios constituye para el ser humano una exigencia insostenible. Entre la exuberancia de la vida de Dios y la fragilidad de mi propia existencia, el ser humano vislumbra una diferencia tremenda de densidad. Y reconoce que la relación con Dios no es posible para él sin una transformación radical. Yo me tengo que transformar. Porque como soy nada, como soy miseria, ¿cómo me voy a relacionar con el ser supremo? Pues me tengo que transformar de alguna manera. Mi ser se tiene que transformar. Transformación que concibe como un paso del nivel profano al nivel de lo sagrado. Yo estoy en el nivel profano. ¿Cómo llego al nivel sagrado? Esa era la pregunta. ¿Cómo llego a establecer contacto? ¿Cómo llego a establecer relación? ¿Cómo es posible que el aceite se mezcle con el agua? Por poner un ejemplo que comprendamos. Son dos cosas totalmente distintas. No se puede hacer soluble el ser humano en Dios. Me tengo que transformar. Dios es santo. Y para poder entrar sin perjuicio ni daño alguno en relación con Él, se impone una condición previa. Es decir, impregnarse uno mismo de santidad. ¿Cómo? ¿Cómo? Con la consagración. Con la consagración, lo que se busca con la consagración del sacerdote es la transformación del ser de esa persona de tal manera que pase del nivel profano al sagrado. La solución propuesta, por tanto, lo que se concibe en Israel, para satisfacer esta exigencia, es una solución ritual. Por medio de un rito se establece esa transformación. Para solucionar este problema. Y para eso surge y se dan una serie de separaciones rituales. Porque si es verdad que la consagración me separa del mundo pagano, me tengo que separar físicamente, hacer todo lo posible para separarme del nivel pagano. ¿Y qué es lo que sucede? Como el pueblo no tiene la santidad requerida para acercarse a Dios, si intentase hacerlo, perecería. Así se describe en el libro del Éxodo. Si uno se intenta acercar a Dios, perece, muere. Por consiguiente, se pone aparte a una de las 12 tribus, que es la de Leví, ¿no? Y de esa tribu se pone aparte a una familia, que es la familia de Aarón. O sea, por lo tanto, primero, Leví separado del pueblo. Y dentro de Leví, la familia de Aarón separada del resto de la tribu. En esa tribu se pone aparte a una familia que recibirá una consagración particular.
En esa familia se escogerá al sacerdote encargado de asegurar las buenas relaciones entre el pueblo y Dios. Y se pone aparte. ¿Ven? Los escalones de separación, de ponerse aparte, para separarse del nivel profano. El sacerdote queda separado del mundo terreno por medio de una consagración que lo traslada a la esfera de lo sagrado. Esta consagración se nos describe con detalle en los libros del Éxodo y del Levítico. Si van ustedes allí, Éxodo 29 y Levítico 9, se habla de esta consagración del sacerdote, ¿no? Que es la última parte de la separación que ha habido. Separación de tribus, separación de familia, separación de la familia, el sacerdote, ¿no? Consiste en un baño ritual para purificar los contactos profanos, consiste en una unción que impregna de santidad, unas vestiduras especiales, como ven ustedes ahí, que expresan su pertenencia al mundo sagrado, unos sacrificios de consagración, ¿no? La santidad que se le ha conferido de ese modo tendrá que mantenerse luego cuidadosamente. Habrá unos preceptos severos que obligarán al sacerdote a evitar todo cuanto pudiera devolverlo al nivel profano. Serán muy severos. Infringir esos preceptos, ya no, si se infringen, perderían la posibilidad de relacionarse y de acercarse con Dios. Fíjense, todo lo que suponía el sacerdocio. Por otra parte, su encuentro con Dios está sometido a otras nuevas condiciones. Porque no se encuentra Dios en cualquier sitio, sino solamente en un lugar santo. También en este caso se trata de separación. Fíjense que todos son separaciones. El lugar santo es un espacio reservado al culto, prohibido al público, prohibido. Para entrar en el lugar santo, el sacerdote tiene que acomodarse a un ritual que le prescribe realizar unas ceremonias sagradas en determinados tiempos sagrados. La más significativa de esas ceremonias es el sacrificio. Y también en este caso tenemos que hacer un esfuerzo para desprendernos del sentido que le damos ordinariamente, Gustavo, a las palabras. ¿Qué significa pacificar? Pacificar significa hacer paz. ¿Qué significa mistificar? Hacer algo místico. ¿Qué significa purificar? Ficar es hacer algo puro. ¿Qué significa, Gustavo, sacrificar? Hacer algo sagrado. Eso es lo que significa sacrificar. Hacer algo sagrado. Ese es el origen. ¿Por qué tiene que presentar sacrificios el sacerdote? Porque para él le es imposible pasar enteramente al mundo divino. A pesar de todos los pasos de separación que ha tenido, enteramente él no puede pasar a la esfera de lo divino. A pesar de las ceremonias de su consagración, sigue siendo un hombre terreno. Por consiguiente, no tiene más remedio que elegir a otro ser vivo
que sea capaz de dar ese salto, ese paso. El ritual le prescribe elegir a un determinado animal cuidando de que no tenga defecto alguno, porque va a pasar al nivel sagrado. Ese animal quedará totalmente sustraído del mundo profano, ya que será inmolado y ofrecido sobre el altar del templo. Lo importante no es que se mate al animal, en realidad no se persigue matar al animal, ni hacer sufrir al animal. Eso no se persigue. ¿Qué es lo que se persigue? Lo que se persigue es que el humo del animal llegue a la esfera divina. Y eso no lo puede hacer el sacerdote. Es el humo el que vuela y pasa como símbolo, naturalmente, a la esfera divina, al trono de Dios. Consumido por el fuego, subirá hasta el cielo, transformándose en humareda. Hay muchos textos que hablan de eso, ¿no? Ahí lo ponen, y lo tendrán ustedes en la información que les mando. Y por lo tanto también habrá un nuevo símbolo que es el de la sangre, porque la sangre del animal será desparramada y es como llegar al trono de Dios, ¿no? Se desparrama sobre el arca de la alianza y sobre el pueblo, ¿no? Así se unen el mundo divino y el mundo profano por estos rituales, ¿no? Y este es el punto culminante de la empresa de la mediación, el punto culminante, tal como lo concebía el culto antiguo. Como fácilmente se ve, se trata de un intento de consagración cada vez más total, que se realiza por medio de una serie de progresivas de separaciones rituales, como se ve ahí, ¿no? El sacerdote queda separado del pueblo a fin de reservarse para el culto, deja el espacio profano para entrar en el lugar santo, abandona las actividades profanas para llevar a cabo las ceremonias sagradas, sus ofrendas sacrificiales se separan de la vida terrena para que puedan subir hasta Dios. Se trata de una constante separación del mundo profano para encontrarse con Dios. Pues después de este movimiento ascendente de separaciones sucesivas, ¿qué es lo que pasa? Pues que se espera el camino de vuelta. Ha habido una serie de movimientos de separaciones sucesivas para llegar al mundo divino. Pues ahora se espera, evidentemente, un movimiento descendente de favores divinos. Si el sacrificio es digno de Dios, la víctima, por tanto, será agradable a Dios. El sacerdote que la ha ofrecido podrá entrar en contacto con Dios y verá escuchadas sus plegarias gracias a que el humo del animal ha subido hasta el trono de Dios. El sacerdote ha subido, por tanto, simbólicamente también gracias a ese humo en el ámbito de Dios. Y el pueblo representado por el sacerdote se encontrará por su mediación en buenas relaciones, que es lo que se buscaba, con Dios, y obtendrá las gracias que deseaba. ¿Y cuáles son las gracias? Pues el perdón de las faltas, el fin de las calamidades, o recibía instrucciones divinas que le permitían encontrar el camino recto ante las perplejidades de la existencia, o recibía en ese camino de vuelta bendiciones, la aplicación a todos los sectores de la existencia de las bendiciones divinas, la influencia bienhechora de Dios. Eso es lo que se esperaba de vuelta. Por tanto, fíjense, en este esquema existen unos elementos ascendentes, ¿no? En primer lugar, que son, como hemos dicho, las separaciones, cuya cima es la ofrenda que el sacerdote hace a Dios
en representación del pueblo, de un animal inmolado. Esta es la parte ascendente. Eso es elemento central. El sacerdote es admitido a la morada de Dios por medio de ese humo que ha ascendido al trono de Dios. ¿Y cuál es el movimiento descendente? Lo que se persigue es esto. ¿Qué es lo que se persigue? El sacerdote transmite al pueblo los dones de Dios, el perdón, las instrucciones, las bendiciones, etcétera, etcétera. Todo lo que les he dicho anteriormente. El buen funcionamiento de esto, de este esquema, depende enteramente, como fácilmente podemos comprender, de la eficacia de su fase ascendente. Todo depende de la separación. Porque si no hay separación, no se llega al punto 2, que es el central, y por lo tanto no se tiene el 3. Todo se basa, en definitiva, en un sistema de separaciones rituales. Por eso, precisamente, los judíos le concedían a esto la mayor importancia. Las infracciones a este sistema eran castigadas con pena de muerte. Imagínense. Este es el sacerdote antiguo, ¿vale? Así. Así funcionaba cuando Jesús entra en el templo. Entre la institución sacerdotal antigua, tal como la hemos descrito ahora, y la existencia humana de Jesús, ¿qué relaciones podían encontrar los primeros cristianos? Entre lo que hemos escrito y Jesús, los primeros cristianos, cuando ven a Jesús, ¿qué relación podrían describir? ¿Existe alguna relación entre eso y Jesús? Pues a primera vista, ninguna. Ninguna. Jesús no pertenecía ni a la tribu de Leví, ni a la familia de Aarón. Jesús no pertenecía a esa institución. Su ministerio no se encontraba inserto en ella. Y su propia muerte lo había alejado de ese mundo sacerdotal. Lo condenan los sacerdotes, los judíos, con la connivencia de Roma. Pero ellos fueron los que planearon su muerte. ¿Qué podemos decir de esto? Pues vamos a seguir profundizando. Vamos a seguir profundizando. Lo primero que podemos decir es que Jesús, y eso está claro, no era sacerdote según la ley judía. Eso lo tenemos claro. Jesús nunca, jamás en los evangelios podrán encontrar que Jesús se haya llamado a sí mismo sacerdote. Nunca. Ni siquiera se pensó a sí mismo así, ya que no pertenecía a la clase sacerdotal de entonces. Es más, iba contra ellos, acuérdense, cuando llega al templo. Habéis convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. ¿Cómo critica? En los evangelios no aparece ningún pasaje en donde se le dé el título de sacerdote a Jesús. Ninguno. A propósito de la persona de Jesús, se habían planteado muchas cuestiones. ¿Quién dice la gente que soy yo? Bueno, pues unos dicen que un profeta, otros dicen que Juan el Bautista. Jamás nadie dio la respuesta. Tú eres sacerdote. Nunca se le ocurrió, ¿no? Se habían preguntado quién era aquel hombre
se habían propuesto varias respuestas, unas veces favorables, otras veces hostiles. Es un profeta, es un poseso, es el Mesías, un seductor. ¿Eh? Resulta significativo que a nadie se le ocurriera designar a Jesús como sacerdote, a nadie. Pero en realidad no hay nada extraño, porque estaba demasiado claro que Jesús no era sacerdote según la ley judía, estaba clarísimo para sus seguidores. No pertenecía a una familia de sacerdotes, como hemos dicho, o de sumos sacerdotes, ni siquiera a la tribu escogida para el servicio del culto. En la serie ascendente de separaciones rituales, Jesús se encontraba en el escalón más bajo, el del pueblo. Mucha gente, equivocadamente, lo digo aquí entre paréntesis, dice, sí, Jesús está relacionado con el sacerdocio por su madre, que la Virgen María, porque tiene sus parientes, Zacarías, que pertenecía al templo. Nada, nada que ver, porque la relación, la ascendencia se efectúa con el padre, nunca con la madre, jamás. Eso no existía. Eso ni siquiera se puede considerar tomando en cuenta la Sagrada Escritura seriamente, porque no contaba para eso la madre para nada. Luego, Jesús jamás se pensó como alguien relacionado por ascendencia con la clase sacerdotal, jamás. Bueno, primer punto, Jesús no era sacerdote según la ley judía. Segundo punto, Jesús no pretendió nunca ejercer ninguna de las funciones de los sacerdotes judíos. Miran bien las palabras con las que le estoy diciendo esto. Jamás. ¿Por qué? Porque en su ministerio no fue sacerdotal, en el sentido que hemos venido tratándolo hasta ahora. Su actividad era más bien en la línea de los profetas, que proclamaban la palabra de Dios y anunciaban la intervención próxima de Dios. Hay que señalar a este propósito que con frecuencia se había manifestado una fuerte tensión entre la predicación de los profetas y la institución sacerdotal de la época, ¿no? Por eso saltaban chispas entre los profetas y los sacerdotes, ¿no? La institución corría el peligro de imaginarse que para estar en regla con Dios era suficiente el cumplimiento exterior de los ritos, ¿no? Y la observancia de las separaciones requeridas que ya hemos mencionado, ¿no? Los profetas, sin embargo, se rebelaban contra este formalismo y exigían una verdadera docilidad para con Dios en la existencia concreta de la vida. Jesús se situó claramente en esta línea profética. Los evangelios, por otro lado, no ofrecen el testimonio, nos ofrecen el testimonio de una acción sistemática emprendida por Jesús contra los ritos de su propia religión. Demostraba que le concedía muy poca importancia a las preocupaciones rituales. Acuérdense, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos para comer? Sin embargo, nosotros sí nos lavamos las manos. Y entonces explica Marcos, es que los judíos a la hora de venir de la plaza se tienen que lavar las manos, tienen que purificar los platos, tienen que purificar las copas, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso para separar, ¿no? Para purificar, para hacer puro, para separar de lo profano. Rechazaba Jesús la manera antigua de comprender la santificación. A ver si comprenden, les dice Jesús a los fariseos, lo que decía Oseas: quiero misericordia, no quiero sacrificios. De esta forma se enfrenta Jesús con el sistema de separaciones rituales. ¿Por qué un leproso era separado de la ciudad? Tenía que vivir en cuevas.
Precisamente por eso, porque era un impuro. Y no podía ser de otra forma. No podía acercarse, era un separado de Dios. Dios no lo quería por impuro. Sin embargo, Jesús se acerca, toca y se hace impuro. Jesús rompe con el ciclo de separaciones. Como digo, se enfrenta Jesús a este sistema de separaciones cuya cima era la ofrenda del sacrificio y escoge la orientación contraria, la que intenta honrar a Dios propagando la misericordia que procede de Él. En vez de una santificación obtenida separándose de los demás, Jesús hace lo contrario. Propone una santificación obtenida mediante la acogida del ser humano. Toca a la mujer, toca a los niños, toca a los enfermos, toca a los leprosos, levanta de la postración. Queda, por tanto, para Jesús abolida esa preocupación por la separación, por la pureza ritual, para dejar sitio a un mecanismo de reconciliación, de comunión, en vez de multiplicar las separaciones, en vez de multiplicar las barreras, se trata más bien de suprimirlas. Por tanto, rechaza la manera antigua de comprender la santificación. Santificar es precisamente hacer sagrado. ¿Y qué es lo más sagrado? Sean misericordiosos como mi Padre es misericordioso. La misericordia. Por eso decía el Papa Francisco en el 2016 que Jesús es el rostro de la misericordia del Padre. Eso es lo definitivo. Tercera afirmación. No se me asusten, que lo vamos a explicar. La muerte de Jesús no fue un sacrificio ritual, al modo judío. Por tanto, el ministerio de Jesús, hemos dicho, toma la dirección contraria a la del sacerdocio antiguo. Pero podemos preguntarnos, ¿no se dio finalmente una marcha atrás? Es decir, ¿no ejerció Jesús el sacerdocio en su muerte? ¿No constituye la muerte de Cristo una ofrenda sacerdotal, un sacrificio? Nos hemos acostumbrado a responder afirmativamente a estas preguntas. Y no estamos equivocados al hacerlo así, vale, estamos de acuerdo, pero quizás no nos demos cuenta de toda la complejidad del asunto. Porque tenemos que evitar ser simplistas en estas afirmaciones positivas. Tenemos que dar una afirmación positiva, pero con contundencia, con fundamento teológico. Tenemos que llegar al fondo de una reflexión que comienza. Vamos a comenzar con una postura negativa. Vamos a responder no a esas preguntas. Porque Jesús nada tiene que ver con el sacerdocio antiguo. Hay que comenzar por reconocer que la muerte de Jesús no fue un sacrificio en el sentido antiguo de la palabra, que era un sentido ritual. Según la concepción antigua, el sacrificio no consistía en la matanza de una víctima, ni mucho menos en los sufrimientos de la víctima, como les he dicho antes, sino en una serie de ritos de ofrecimiento realizados en un lugar santo, en un lugar santo. En primer lugar, tenemos que ver y darnos cuenta que la muerte de Jesús
no tuvo lugar en un lugar santo. Al contrario, ni tuvo nada que ver con una ceremonia litúrgica. Fue todo lo contrario. Fue la ejecución de un condenado. Entre la ejecución de un condenado y el cumplimiento de un sacrificio ritual, los israelitas y por consiguiente los primeros cristianos percibían un contraste total. Jamás a nadie se le ocurrió relacionar el Calvario con los ritos del Antiguo Testamento. A nadie. Los ritos del sacrificio constituían un acto solemne, un acto de glorificación, de santificación, que unía con Dios y era una fuente de bendiciones. La muerte sufrida por un condenado, por el contrario, se veía no solamente como el peor de los castigos, sino también como una execración, en lugar de una consagración. Apartado del pueblo de Dios, el condenado era una persona maldita y fuente, además, de maldición para él y para toda su familia. En el caso de Jesús, la condenación era evidentemente injusta y el acontecimiento recibía desde su interior un significado totalmente distinto. Pero no por ello se convertía en un acto ritual, es lo que quiero decir, ni constituía, por tanto, según la mentalidad judía, en un sacrificio, en el sentido antiguo de la palabra. Se trataba más bien por parte de Jesús de un acto de misericordia, así lo concebían los primeros cristianos. Es el acto de misericordia de Jesús llevado hasta el extremo, como dice Juan en el Evangelio, ¿no? En el capítulo 13. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo, y este lo amó con un amor hasta el extremo. Y entonces comienza el relato de la pasión, ¿no? Jesús llegó a dar su vida como rescate por la multitud, dice Marcos. Murió por nuestros pecados, dice Pablo a los Corintios y a los romanos. Este acto de misericordia de Jesús correspondía a los deseos de Dios, claro que sí, que quería la misericordia y no el sacrificio. Es un acto de misericordia el de Jesús. Lejos de reducir la distancia entre Jesús y el sacerdocio antiguo, al contrario, la separaba aún más. La muerte de Jesús en el Calvario separaba infinitamente los ritos de los sacerdotes en el templo de lo que pasó en la cruz. Por tanto, todas estas observaciones nos ofrecen la respuesta para comprender por qué en los primeros tiempos de la Iglesia a nadie se le ocurrió aplicar a Cristo los títulos de sacerdote y de sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el único que entraba en el lugar santo una vez al año, un lugar prohibido para el resto de la humanidad. El largo periodo inicial de los primeros cristianos que omiten precisamente este título a Jesús se explica fácilmente. No hay nada aparentemente, no hay nada aparentemente, ni en la persona de Jesús, ni en su ministerio, ni siquiera en su muerte, que corresponda a la imagen que entonces tenía cualquier ser humano de lo que era un sacerdote. Nada. Por eso es que cuando se escriben los evangelios, que fue 70 años después de la muerte de Jesús, no se dice nada al respecto de Jesús. Porque a nadie se le ocurría pensar nada al respecto. Y viene ahora una cuestión. ¿Acaso Jesús no cumple las Escrituras? Tenemos que darnos cuenta del cambio que tuvo lugar a continuación, después de la resurrección de Jesús.
Si esto era así, si nada tiene que ver Jesús con el sacerdocio antiguo, ¿por qué no se mantuvo esta concepción en la Iglesia Católica para siempre? Si a ninguno de los primeros cristianos, ni siquiera los evangelistas, que ya estamos hablando del año 80, 90, incluso 100, con Juan, mencionan a Jesús así, ¿por qué ha habido un cambio en la Iglesia? ¿Por qué de repente sucede esto? ¿Por qué se introdujo el tema del sacerdocio en la expresión de la fe nuestra? ¿Entienden el problema, no? ¿Se trata de algo superfluo? ¿Se trata de una respuesta que en realidad es una infidelidad al mensaje primitivo de la Iglesia primera? ¿Nos hemos vuelto infieles? Pues no, no se trata de eso, porque se trata efectivamente de una profundización auténtica que se hizo necesaria por una cuestión ineludible. En efecto, ¿qué es lo que pasó? Era normal al principio, por lo tanto, esa omisión. Y no podía prolongarse sin crear serios problemas. Provocaba interrogantes que cedían en desventaja de la fe cristiana. Por ejemplo, ¿era acaso nuestra religión una religión sin sacerdocio? La fe en los evangelios implicaba en tener una religión sin sacerdocio. ¿Era admisible esta situación? No podía bastar una respuesta evasiva, ya que en estas cuestiones ponían en juego una pretensión fundamental de nuestra fe cristiana. Porque nuestra fe cristiana proclamaba y sigue proclamando que Cristo cumplió las Escrituras. Y las Escrituras proclamaban y siguen proclamando todo esto, que realizó con toda perfección los designios de Dios anunciados en el Antiguo Testamento. Pero ¿cómo sostener esta afirmación si el misterio de Cristo quedaba completamente desprovisto de la dimensión sacerdotal, que ocupa un lugar fundamental en el Antiguo Testamento? Esto es una cuestión seria, porque cuando se lee el Antiguo Testamento, si uno lee el Antiguo Testamento, no es posible dejar de constatar en el Antiguo Testamento la importancia que tiene la institución sacerdotal. Una gran parte de la ley de Moisés se refiere a la organización del culto y del sacerdocio. En los libros históricos se observa que la influencia del sumo sacerdote fue aumentando continuamente. Después del destierro acabó convirtiéndose en el único jefe de la acción, acumulando en su persona la autoridad religiosa y política. El sacerdote era un elemento fundamental en la institución judía. En el siglo II fue una familia de sacerdotes la que fomentó y dirigió la insurrección contra los seleucidas, que eran los que ocupaban, los descendientes de Alejandro Magno, que ocupaban el poder en aquella época. Y el motivo determinante fue también el motivo sacerdotal, que pretendían los seleucidas destruir cualquier rito. No, fueron los sacerdotes los que defendieron el asunto. Había que restaurar todo a costa del culto verdadero. Esos fueron los libros de los macabeos. El éxito de la insurrección se dio precisamente por esta mentalidad, la importancia del culto.
En tiempos de Jesús, el sumo sacerdote seguía siendo la autoridad suprema de la nación. Luego el sacerdocio, en el Antiguo Testamento es una institución sumamente importante, fundamental. Y en esta situación histórica se tiene constancia, anda, ya son las 1:10, voy a ir un poco rápido, de que además es una institución hecha por Dios. Numerosos textos que vendrán en las hojas, como verán. Es una institución divina. Se conservan varios escritos judíos del siglo I a.C. que demuestran cómo se esperaba en aquella época a un sacerdote de los últimos tiempos, como Mesías. Los libros del Qumran están dirigidos en esta situación, ¿no? en esta idea. Y los cristianos, por lo tanto, se les planteaba una cuestión terrible por el hecho mismo de afirmar que habían encontrado a Jesucristo, en Jesucristo, el cumplimiento de las Escrituras. Bueno, pues si esto es verdad, Jesucristo encerraba, sí o no, una dimisión sacerdotal. Esta era la pregunta. Si a esta cuestión se le daba una respuesta negativa, la posición cristiana corría un serio peligro, y no podía defenderse. Pero ¿cómo dar una respuesta positiva cuando de todo lo que se ha expuesto con anterioridad se ve que Jesús nada tiene que ver con el sacerdocio antiguo? ¿No resultaba imposible una respuesta afirmativa? Si se quiere una innovación, la innovación no representaba graves problemas para la fe cristiana, que había quedado entonces, ¿no quedaría desnaturalizada? Por lo tanto, los primeros cristianos estaban entre la espada y la pared. La situación no parecía tener salida alguna. Era un problema muy serio. De hecho, existía una solución, pero para comprenderla era menester llegar hasta el fondo de las cosas. Y eso fue precisamente lo que hizo el autor de la carta a los Hebreos. Eso fue lo que hizo. Porque ¿qué es lo que pasó? En vez de detenerse en las preocupaciones, en las prescripciones rituales del culto antiguo, ¿qué es lo que hizo? Sometió el culto antiguo a una inspección con lupa, podríamos decirlo así. Lo sometió a un análisis riguroso, dejándose guiar por la propia Biblia. No le tuvo miedo el autor de la carta a los Hebreos y se metió al culto, mirándolo con lupa. Este análisis le llevó a distinguir una cosa fundamental, a distinguir en el culto antiguo entre el proyecto fundamental de la institución sacerdotal, el origen, el proyecto fundamental, la idea de Dios, y la realización concreta de ese culto, ¿no? Entonces el autor de la carta a los Hebreos dice, vamos a ver, una cosa es cómo se realiza esa intuición fundamental del proyecto de Dios. El proyecto era válido, ya lo creo, sin duda alguna, pero la actuación concreta no lo era. No era suficiente. No era suficiente. Porque la actuación revelaba su insuficiencia, teniendo en cuenta la incapacidad humana. El mismo Antiguo Testamento daba testimonio de la propia incapacidad humana, ¿no? El cómo se realizaba en realidad no llegaba a la unión con Dios. El proyecto sí, la idea original sí. Y entonces el autor aplicó, además, al misterio de Cristo un esfuerzo de reflexión. Dice, porque pasando por encima de las circunstancias desconcertantes, dirigió su atención a la realidad profunda del acontecimiento y descubrió que Cristo había asumido el proyecto fundamental del sacerdocio y lo había llevado a su fin. Y este esfuerzo
de reflexión suponía evidentemente un cambio de mentalidad en muchos puntos. Era preciso abandonar la imagen antigua del sacerdocio para dejar paso a una concepción más empapada de la realidad. Por otra parte, ciertos aspectos del misterio de Cristo se iluminaban de pronto y realzados de una manera nueva, completamente. Para ser justos, tenemos que decir que el autor de la carta a los hebreos no partió de cero, tenía ciertas miguitas de pan en los evangelios que les hizo llevar, le hicieron llevar a la comprensión. En la catequesis evangélica, en la predicación apostólica y en la vida de comunidad cristiana, había ya varios elementos que servían para preparar el camino de la reflexión. El más importante, desde luego, era la frase que había pronunciado Jesús durante la última cena sobre la copa de vino, cuando afirmó el establecimiento de una alianza en su sangre, evocando de este modo el sacrificio de la alianza. Ahí había ya una pista, ¿no? Con ello se sugería una relación inesperada entre la muerte de Jesús y el sacrificio realizado por Moisés en el Sinaí. A ver, ¿cómo es posible? Jesús había hablado de la sangre de la nueva alianza. Y Jesús va a morir. ¿Y qué pasa? Que la muerte de Cristo entonces tiene que ver con la alianza primera, pero nueva. La asamblea cristiana se reunía regularmente para revivir esta cena del Señor, como vemos en Corintios, en la carta a los Corintios, y escuchar de nuevo aquellas palabras. Entonces se comprende que San Pablo tuviera la idea de poner en oposición y por tanto en paralelismo la comunión eucarística y la participación en los sacrificios rituales paganos, como dice en el capítulo 10 de la primera carta a los Corintios. Por otra parte, la fecha de la ejecución de Jesús, que fue en la Pascua, acuérdense, sugería otra relación indicada discretamente por los evangelistas y expresaba con toda claridad lo que dice San Pablo. Cristo ha sido inmolado. Cristo, nuestra Pascua, dice San Pablo. De esta manera Cristo era presentado como una víctima ofrecida en sacrificio. Fíjense que todo está como muy difuminado, ¿no? No se expresa con claridad. Más tarde, otro texto paulino, recogiendo la fórmula del sacrificio, dice en Gálatas, me amó y se entregó por mí. Y la completó situándola en una perspectiva sacrificial. Dijo, Cristo nos amó y se entregó por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios. Eso es en Efesios. Por tanto, el autor de los Hebreos tiene todos estos datos, ¿no? Y no los rehúye. En fin, estas fueron las pistas que siguió para profundizar en el problema. Y voy a acabar rápidamente con la conclusión, porque ya es muy tarde, madre mía. ¿La conclusión qué es? Que dice el autor de la carta a los Hebreos, Jesús es sumo y eterno sacerdote, y lo explicará en todo el desarrollo de la carta. Pablo a Timoteo llega a decir, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también, que se lo entregó a sí mismo como rescate por todos, como hemos dicho antes. Entonces, concluimos. Con Jesús el sacerdocio tiene ahora nuevas características. Primera, no es necesario separarse del mundo profano para obtener la santificación. Primera característica. Todas esas pasos de separación ritual quedan abolidos con Jesús. Proviene del pueblo, no de una casta sacerdotal separada.
No separa el culto, que se realizaba antes solo en el templo. No lo separa de la propia existencia. El autor de los Hebreos habla que el culto de Jesús es un culto existencial, sino que da, por tanto, la propia vida. La dimensión del culto de la ofrenda es la propia existencia. No presenta ofrendas externas ni materiales al Padre. Está claro. Ahora Jesús realiza el ofrecimiento, es decir, la función sacerdotal, presentando como ofrenda su propia vida. Por tanto, es sacerdote y víctima. Ofrenda a la vez. Toda su vida fue una constante ofrenda al Padre. He venido a cumplir la voluntad del que me ha enviado. Se presenta como una única ofrenda con el fin de glorificar al Padre consiguiendo nuestra salvación. Por ello, es el mediador perfecto. Estas son las conclusiones de la carta a los Hebreos, que sería otro taller distinto y de más tiempo, ¿no? Toda la carta a los Hebreos. Pero estas son las conclusiones. Con el sacrificio de Jesús en la cruz, logra obtener el perdón de nuestros pecados y la bendición de Dios hacia los seres humanos. Es decir, su sacerdocio se centra en su actitud continua de donación y ofrecimiento de su vida al Padre, motivado por el amor al Padre y a los seres humanos, con el fin de darle gloria al Padre, alcanzando la salvación para todos los hombres. Este es, por tanto, no me extiendo más, este es, por tanto, donde se incrusta el ser sacerdote en la espiritualidad de la cruz.